El título del sermón de hoy es El amor no busca lo suyo. Y estamos analizando el tema del amor porque el amor define quién es Dios. Y esta definición de amor que hace Pablo, de alguna manera describe a la persona de Dios, y al describir a la persona de Dios también describe a quienes tendríamos que ser nosotros, ya que somos sus seguidores, ya que Él está en nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu. Y dice así: el amor es sufrido. Ya vimos que sufrido tiene que ver con un amor que no se aira descontroladamente, es benigno. Y vimos que benigno es más que abstenerse de hacer cosas malas, sino que benigno, el amor es benigno cuando hace cosas buenas por los demás. El amor no tiene envidia, o sea, está conforme con quien es porque ha llenado su vacío en Dios. Y por eso se alegra de los éxitos de los otros. El amor no es jactancioso, no se pone por encima de nadie, ni se envanece, ni hace gloria de lo que hace, sino que toda la gloria es para Cristo. Y no hace nada indebido. Y cuando analizamos el hecho de que el amor no hace nada indebido, tiene que ver con el hecho de que el amor no le hace daño al prójimo. Todo lo que hace el amor no produce sufrimiento en el prójimo. Y vimos que lo indebido para Dios es aquello, como decía, es aquello que causa dolor en el otro o que causa sufrimiento en el otro. Y a veces nosotros definimos cosas indebidas con cosas que no tienen ninguna repercusión realmente en el mundo de las relaciones. Y hoy vamos a analizar: el amor no busca lo suyo. ¿Qué quiere decir esto? Otras versiones lo traducen: el amor no exige que se hagan las cosas a su manera. O sea, el amor no es caprichoso, el amor no se impone, no busca lo personal, no es egoísta. Y esto es muy mal entendido o entra en tensión con algo que dijo Jesús. Porque Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces muchas veces decimos: no podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos, por lo tanto yo tengo que primero buscar lo mío. Y ahí viene una mala interpretación de este versículo, porque amarme a mí mismo no tiene que ver con buscar lo mío. Justamente puede ser que cuando me ame a mí mismo, no busque lo mío. Amar a uno mismo significa estar dispuesto a volver a nuestra esencia. ¿Qué es volver a nuestra esencia? Cuando el ser humano pecó, se vació de Dios. El ser humano fue creado en relación con Dios. El ser humano fue creado en Dios. Nosotros no somos seres humanos completamente, no vivimos la plenitud de la humanidad hasta que no nos unimos a Dios. Si perdemos esa relación con Dios, dejamos de ser nosotros y entonces comienza un proceso degenerativo, un proceso tóxico, un proceso disruptivo que va en contra de nosotros mismos. Por eso, amarse a uno mismo tiene que ver con volver a reencontrarme nuevamente con Dios. Dios es un ser gregario. Dios existe, y esto no lo entiendo bien, pero Dios existe en relación. Dios no existe en sí mismo, existe en relación. Y por eso no entendemos bien qué es Dios, o sea, la naturaleza de Dios, pero dice que está Dios Padre y Dios Hijo y Dios es el Espíritu Santo. O sea, Dios es un ser gregario y Dios entonces crea criaturas para relacionarse con ellas. Y cuando crea las criaturas, especialmente cuando crea seres humanos, los crea a su imagen, en su imagen y en relación con Él. Por eso ustedes fíjense que cuando Dios habla en el Génesis, no dice: voy a hacer al hombre a mi imagen. ¿Cómo dice? Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios habla siempre en términos de nosotros. Y también cuando yo me amo,
hablo en términos, o sea, existo en términos de nosotros. No existo en el vacío, no existo separado de todo. No, existo en Dios y existo con los demás. Y por eso cuando yo me amo a mí mismo, es cuando yo llené mi vacío de Dios y puedo entonces existir en la misma manera que Dios lo hace. Dios existe gregariamente, entonces nosotros existimos en comunidad, existimos para relacionarnos. No existimos simplemente para existir nosotros para nosotros mismos, sino que existimos para relacionarnos. ¿Cuántas veces he escuchado esta frase? Especialmente de personas que se divorcian, que dicen: he vivido tanto para esta persona, ahora voy a vivir para mí. Y especialmente la mujer que tiene un aspecto más relacional que el hombre, y en eso es más parecida a Dios la mujer. La mujer se realiza en sus relaciones. El hombre es un poco más frío, o somos un poco más fríos, y no nos damos cuenta, y no es que no nos realizamos en las relaciones, pero no nos damos cuenta y entonces nosotros nos realizamos en lo que logramos. Y un hombre muchas veces cuando tiene éxito material o tiene éxito social, deja de prestar atención a sus relaciones. En cambio la mujer y muchas veces no se da cuenta el hombre porque piensa que está feliz y no se da cuenta que va perdiendo algo muy importante que son las relaciones. Para la mujer, en la mayoría de los casos, puede tener éxito, puede tener dinero, puede tener todo, pero si las relaciones no están bien, ella se afecta más, se da cuenta, es más sensible, posiblemente por la capacidad que Dios le dio de tener un hijo en su vientre. La mujer es más cuidadosa de las relaciones. Y por eso muchas mujeres dicen: ahora voy a vivir para mí. Y muchas veces cometen el grave error. Vivieron para otro y ahora viven para sí. Se vuelven, quizás tienen 45 años y se divorciaron y se vuelven como adolescentes porque ahora quieren disfrutar la vida que desperdiciaron con esta persona que no les dejó realmente disfrutar la vida, y vuelven a un estilo de vida que las lleva a más problemas todavía. Porque la solución de nuestro problema no es vivir para nosotros, porque el amor no busca lo suyo. ¿Qué significa que el amor no busca lo suyo? Hay gente que también lo malinterpreta, esto lo lleva a un extremo, y piensa que cuando yo no vivo para mí, entonces tengo que esclavizarme a otros. Yo no vivo para mí, vivo para otros. Y esas personas muchas veces se transforman en personas codependientes y terminan esclavizadas. El enfoque de estas personas está en agradar a todos y que nadie se sienta mal. Cuando yo pienso que vivir, o sea, no busco lo mío y tengo que vivir para otros, para hacerme responsable de los sentimientos de otro, para hacerme responsable de la felicidad de otro, voy a estar en graves problemas porque voy a terminar esclavizado a las personas. La ética de estas personas es el sacrificio sin límites, incluso a costa de sí mismo, confundiendo amor con complacencia. O sea, tratan de complacer a las personas para no ser rechazados por las personas. Pero esta motivación está basada en un vacío interior de falta de amor. Y justamente buscan agradar a otros para poder recibir ese amor que no tienen. Y eso los lleva a ser esclavos de otras personas. La motivación en estas personas es el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación y la validación constante. Estas personas siempre viven en ansiedad porque tienen temor a equivocarse y ser rechazados por las personas que los rodean. Y siempre están rindiendo exámenes con los demás. Y posiblemente tú seas una de esas personas. Y quizás no te has dado cuenta que justamente eso está basado en que no te sientes amado.
ni amada. Y por más que te esfuerces por recibir la aprobación de las personas, por más que trates de hacer las cosas perfectas, nunca, si estás vacío de amor, nunca vas a recibirlo de las personas a las cuales quieres agradar. Ese amor nunca lo vas a recibir de ellos. Es más, mientras más te esfuerces por agradar a las personas de las cuales quieres recibir amor, cada vez te vas a sentir más rechazado o rechazada. Te vas a dar cuenta que nunca llegas a cumplir las expectativas de la gente. Y entonces vas a vivir frustrado o frustrada. En estas personas el sentimiento final es vacío, cansancio, presentimiento o sensación de haber perdido su identidad. ¿Quién soy? Es más, trato de agradar y siempre me siento rechazado o rechazada. El mensaje que transmiten estas personas o que pueden decir al final o que puede estar en su epitafio o en su lápida de cementerio es: creí que amar era olvidar de mí, pero terminé esclavo de los demás. ¿Habrá alguien aquí que se siente esclavo o esclava de los demás? ¿Esclavo o esclava de su marido o de su esposa? ¿Esclavo o esclava de su padre o de su madre? Justamente la solución no está en buscar complacer al otro o hacerme cargo de los sentimientos de otro o hacer las cosas para que la gente no se sienta mal. No, ahí no está la solución. Después está la otra reacción a esto. Hay gente entonces, como recién decía, que se cansa de vivir para los demás, se dio cuenta que se volcó a los demás y no recibió nada, entonces llega a la actitud del título de esta famosa canción, A mi manera. Yo voy a vivir a mi manera. Y saben, cuando estaba preparando el sermón, me puse a escuchar la canción, la iba a pasar incluso, pero al final dije que no. Le pedí a Denar que la prepare. Pero me di cuenta de algo. Realmente cuando uno escucha la canción en inglés no está tan mal. Es la traducción al español que realmente está mucho más tóxica la letra. No sé qué tenemos los hispanos. Parece que los hispanos puede ser que tengamos una carencia de amor más grande. Pero no está tan mal. Pero esto de vivir a mi manera es una reacción de lo otro, de ser esclavo de los otros. No, yo no quiero ser esclavo de nadie, ahora voy a vivir a mi manera. Y entonces el enfoque de esta manera de ver la vida es la autenticidad personal. Y la persona llega a su conclusión al final de la canción que viví como pude. Y esto no está tan mal, ser auténtico, ser yo, no imitar a otro. Y por eso no está tan mal esto de vivir a mi manera. Y ya vamos a analizar cuál es el problema de esto. La ética, o sea, de esta manera de ver la vida, es el orgullo en haber decidido por sí mismo, sin dejarse doblegar por otros. O sea, yo no voy a hacer más lo que los otros dicen, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Está bien esto o está mal? Yo creo que dentro de todo no está mal. Está mejor que la otra actitud. En esta manera de ver la vida, la motivación es la independencia, el yo como centro de decisiones. Y acá esto voy a hacer, ahí pongan una bandera roja, la independencia. ¿Saben qué? Que la independencia no es bíblica. La independencia significa vivir yo con mis propias reglas, vivir para mí mismo, no tener en cuenta a nadie, yo soy independiente. ¿Y saben qué? En la Biblia no hay una visión de independencia, hay una visión de interdependencia, porque cuando nosotros fuimos creados en Dios, fuimos creados en relación, no fuimos creados independientemente. Y justamente este es el problema de las personas que viven a su manera, porque ellos dicen lo que yo hago es lo que importa, y no me importa si esto repercute en los demás como repercuta, lo que yo analice como criterio bueno para hacer las cosas, eso es lo correcto. Yo soy el criterio, lo que a mí me parece. Y esas personas hieren a muchas personas. Esas personas terminan atropellando a las personas que tienen a su alrededor. Vivir a mi manera. El sentimiento final de estas personas es orgullo, porque ellos fueron fieles a sí mismos y ellos dicen, yo fui fiel a mí mismo. Más, en la canción
en inglés dice que de algunas cosas se arrepintió y en español dice no me tuve que arrepentir de nada. O sea, no me arrepiento de nada. Y hay personas que uno les pregunta, si ya son viejos, le dicen, ¿te arrepentís de algo en la vida? Y dicen, no, yo no me arrepiento de nada. ¡Qué soberbia! O sea, nunca se equivocaron entonces. Y realmente eso refleja una inseguridad, es una manera de tapar, de conformarme, decir al final, mi vida tengo que tapar todo el daño que causé, toda la inseguridad que tengo con una imagen de seguridad y de certeza que realmente no es real. El mensaje de estas personas es la vida tiene valor si la vivo bajo mis propias reglas. Ahora, vuelvo a repetir, esto de vivir a mi manera no está del todo mal. Es más, ¿sabes qué? Dios quiere que tú vivas, si podríamos decir, a tu manera. El gran problema es que estas personas que viven a su manera no se han dado cuenta cuál es el problema del ser humano. Y el problema del ser humano es que el ser humano, nosotros los seres humanos, tenemos un problema interior que si vivimos a nuestra manera, lo único que vamos a hacer es daño. Y quiero mostrarte más o menos la realidad del ser humano por medio de un esquema. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano, tenemos al hombre cuando fue creado a la imagen de Dios. O sea, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si Dios es amor, el hombre era ¿qué? Amoroso. Dios lo creó al hombre en relación con él. Y entonces el hombre era ¿qué? Relacional, o sea, fue creado para las relaciones. Era auténtico el hombre. Auténtico quiere decir que él era tal cual como era, o sea, no disimulaba nada. Era creador el hombre porque Dios le dio la capacidad también de crear seres a su imagen, que salían de él. El hombre era veraz, hacía todo con verdad. Era humilde porque era seguro. Nosotros dijimos que el orgullo es inseguridad. Era una persona que estaba tan llena de esa relación que tenía con Dios, como se relacionaba en amor con Dios. Y toda persona que se siente amada, sabe quién es y se siente segura, era humilde el hombre. No necesitaba estar haciendo alarde de lo que hacía o lo que no hacía. No necesitaba impresionar a nadie porque era seguro quién era. Y en Dios tenía paz. El hombre era bondadoso. Y era libre. ¿Qué es la libertad? La libertad no es poder decidir lo que quiero. Poder decidir es un aspecto de la libertad, pero la libertad es vivir de acuerdo a mi esencia. Yo soy libre cuando soy. Dios es libre cuando es. Si el hombre vivía en estas características, él continuamente iba a estar creciendo. Él continuamente iba a crecer en plenitud. No iba a ser estático, así decir, hoy me siento pleno. Sino cada día iba a ser más pleno. Cada día iba a ser más feliz. Porque cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestra esencia, entonces hay crecimiento. Y el crecimiento genera cada vez más perfección y cada vez más plenitud. La perfección bíblica es perfectible. Nunca es estática. Y por eso cuando el hombre era libre para crecer, era libre de sí mismo, era libre de todo lo malo, era libre para seguir experimentando la plenitud de la vida. Eso es libertad. Libertad es ser. Cuando tú dejas de ser libre. Y esto yo sé que es medio filosófico, pero a veces pensamos que libertad es hacer lo que quiero. No, libertad, tú puedes hacer lo que quieras y puedes ser un esclavo. Ahora, si el hombre se separaba de Dios, te hago una pregunta, ¿qué características iba a tener? Si el hombre se oponía a Dios, ¿qué características iba a tener? Iba a ser lo contrario. Entonces, el hombre separado de Dios, en vez de amoroso, ¿qué iba a ser? Duro de corazón. En vez de relacional, ¿qué iba a ser? Independiente. Nadie se meta conmigo. Yo hago las cosas como a mí se me antoja y no importa lo que yo haga si repercute en los demás porque yo soy independiente. El hombre, en vez de ser auténtico, ¿qué iba a ser? ¿Y qué es hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Es un actor. ¿Qué es un hipócrita? Es alguien que en los actos muestra una cosa, pero en su pensamiento es otra. Eso es un hipócrita. El hombre, en vez de creador, ¿qué iba a hacer?
destructor. Lo que iba a ser para destrucción. En vez de construir, en vez de crecer, iba a decrecer. En vez de veraz, iba a ser ¿qué? Mentiroso. En vez de humilde, orgulloso, o sea, inseguro. En vez de bondadoso, cruel. Y en vez de libre, esclavo. Ahora les hago una pregunta. ¿Bajo qué características nosotros nacemos? ¿Nacemos nosotros con estas características? ¿Con las de la derecha de ustedes o con las de la izquierda de ustedes? A veces nosotros pensamos cuando vemos un nenito y decimos, ¡ay, qué lindo! ¿No? Y pensamos que es amoroso, relacional, auténtico, creador, veraz, humilde y bondadoso, libre. Hasta que comienza a hablar. Y no solamente eso. Cuando comienza a hablar y comienza a aportarse, vemos que empieza a desarrollar todas estas características y justamente lo que más nos molesta de nuestro hijo, es cuando manifiesta las características que nosotros tenemos. Nunca el hijo dice, le quitas algo y le dice, tuyo. ¿Qué es lo primero que aprende? Mío. Es egoísta por naturaleza, somos egoístas. Entonces, nosotros tenemos todas estas características y imagínense, ese es el hombre. Y entonces, si el hombre decide vivir a su manera, ¿qué va a generar con estas características? O sea, Dios quiere que vivas a tu manera, pero después de ser transformado, por eso Dios mandó el Espíritu Santo, por eso Dios nos dejó a Cristo para mostrarnos lo que es amor y nosotros ser llenos de amor. Y cuando nosotros somos llenos del amor de Dios, entonces ya hay una transformación. En vez de duros de corazón, ahora comenzamos a ser amorosos. En vez de ser independientes, ahora comenzamos a ser relacionales. En vez de ser hipócritas, ahora somos auténticos. En vez de ser destructores, somos creadores. En vez de ser mentirosos, somos veraces. En vez de orgullosos, somos humildes. En vez de crueles, bondadosos y en vez de esclavos, libres. Porque ahora sí hacemos esto porque queremos hacerlo, no porque somos hipócritas, no para fingir una imagen, sino porque no podemos vivir de otra manera, no podemos vivir sin amar. Estamos seguros de quiénes somos en Cristo porque nos relacionamos nuevamente con Él. Pero por eso no hay solución, y esto alguien puede decir, bueno, Joel, vos esta psicología es muy religiosa. No, bueno, si quieres créelo o no. Pero si nosotros no nos relacionamos con Dios, no volvemos a la esencia de estar con Dios, vamos a ser hipócritas siempre. Y alguien puede decir, no, pero las iglesias están llenas de hipócritas. Y te doy el punto. Si hay algún ateo que me está mirando, te doy el punto. Las iglesias están llenas de hipócritas o estamos llenas o somos todos hipócritas en las iglesias. Bueno, yo espero no serlo. Espero que ustedes tampoco. ¿Por qué las iglesias están llenas de hipócritas? Porque las iglesias han trastocado la esencia del ser humano y nos han hecho pensar de que por creer ciertas doctrinas tenemos transformación. Y la Biblia dice que solamente tenemos transformación cuando nos entregamos a Dios. Pero el problema es cómo en las iglesias nos vamos a entregar a Dios si nos dicen que hay un Dios que si no nos entregamos nos va a venir a destruir. Si hay un Dios que dice que cuando me equivoco, Él me va a castigar. Si hay un Dios que dice que entonces me va a meter en un infierno en el cual voy a arder eternamente si yo no hago lo que Él quiere. Yo no me puedo relacionar con un Dios así. Es más, no lo quiero un Dios así. Es más, si me relaciono con un Dios así, va a ser por miedo, va a ser por conveniencia, pero no por amor. Entonces las iglesias se han transformado en trampas para las personas, para que se mantengan en hipocresía, mostrándoles un Dios que no es el verdadero Dios, porque al verdadero Dios lo refleja ¿quién? Lo refleja Cristo. Y Cristo tenía todas estas características y cuando entonces vemos que Dios tiene estas características, entonces ahora yo sí quiero relacionarme con un Dios así. Ya no me relaciono a Dios para que me salve, sino que me relaciono con Dios porque me salvó. Y esto lo prediqué por muchas veces. Nos han dicho que la salvación está en el futuro. Y esto yo no lo descubrí estudiando la Biblia no hace mucho tiempo. Pero qué tranquilidad tengo y qué alegría de saber que tengo un Dios que me salva por gracia. Y que me salva solamente, ¿saben por qué me salva Dios? Por haber nacido en este mundo.
¿Y por qué por haber nacido en este mundo? Porque a este mundo vino un representante del ser humano que se llamó Jesucristo. Dios lo envió porque de tal manera amó Dios al mundo para que Él viva la vida que yo no quise vivir, la vida que yo no puedo vivir por mí mismo. Y entonces Él viva y salve a este mundo. Y en Él este mundo puede ser representado. Y todos los que no lo rechazan, entonces pueden recibir la salvación que ya ha sido dada desde antes de la fundación del mundo. Y por eso la salvación ya es nuestra. Lo único que tengo que creerla es como la herencia de alguien que recibe una herencia que ya la tiene, pero si no la cree, no la va a buscar al banco. Pero ya la tiene. Somos por derecho en Jesús, tenemos derecho a la salvación que nos ha sido dada y prometida desde antes de la fundación del mundo. Solamente por haber nacido en este mundo. Y por eso la salvación está en el pasado. Y las personas que se relacionan con Dios porque lo aman a Dios, porque Dios vale la pena, son las personas que reciben transformación. La persona que busca a Dios simplemente para que le dé la salvación no está interesada en Dios, sino que está interesada en la salvación. Y entonces eso no produce cambio, eso simplemente produce cambio de conducta. Me porto bien. Está bien, no soy tan malo porque me trato de portar bien para poder ser salvo, pero resulta que no me porto bien para ser salvo, me porto bien porque ahora, si Dios me llenó mi corazón y estoy en la esencia de Dios y me relaciono en Dios, ahora vivo como Dios. Y no podría vivir de otra manera, porque eso es lo que me da felicidad, es lo que me da tranquilidad, es lo que me da paz, es lo que hace sentido en la vida y es lo que me permite crecer. ¿Se entiende? Entonces por eso a mi manera no funciona, pero cuando estamos en este mundo, cuando somos transformados por Dios, ahora sí vivimos a nuestra manera, no a mi manera, sino a nuestra manera, porque vivo a la manera del Dios y que yo también comparto esa esencia para que esa relación crezca. Y por eso 1 Corintios 13 propone otra cosa. No vivir a mi manera, no vivir para los otros, sino que me dice el amor no busca lo suyo. ¿Y cómo es esto? El enfoque de la persona que no busca lo suyo vive en entrega y servicio. Amo buscando el bien del otro. Como yo estoy lleno de amor, quiero el bien del otro. Me alegro por el bien del otro. Busco el bien del otro. Eso lo hace la persona que está llena de amor. La persona que no está llena de amor no puede hacer eso. Si le hace bien al otro es para recibir algo. Pero la persona que está llena de amor hace el bien al otro simplemente porque lo hace. No puede vivir de otra manera, porque así es Dios. La ética, o sea, estas personas que tienen esta visión viven en humildad y sacrificio aún a costa de su propia comodidad. No importa si por hacer bien a otro yo me tengo que sacrificar mi comodidad, tengo que dormir menos, tengo que hacer por hacerle bien al otro, porque mi felicidad es ver que el otro crece, mi felicidad es ver que otro es feliz, mi felicidad es ser instrumento para que otro también pueda experimentar la misma felicidad que yo tengo. La motivación de estas personas es el amor como centro, no el ego. No te hago esto para yo recibir algo tuyo, sino que lo hago porque lo hago. Porque quiero hacerte el bien. El sentimiento final de estas personas es que viven en gozo porque se dio vida y esperanza a otros. Ese es su gozo. No hay mayor gozo que ver feliz a otro y sentirme instrumento de esa felicidad. No hay mayor gozo que ver que otra persona se benefició por lo que pude ofrecerle. Ojo, no nos transformamos en salvadores de las personas, sino que nos transformamos en beneficiarios de otras personas. Nos transformamos y no también, si la persona no aprecia lo que yo le doy, no estoy esperando algo. Simplemente si no aprecia, respeto su libertad y bueno, no lo aprecia. Pero yo vivo dando porque no puedo vivir de otra manera. El mensaje en estas personas es que la vida tiene valor si entrego amor, aunque implique renunciar a mí mismo. Eso quiere decir el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, no hago algo para llenarme, sino que hago algo porque estoy lleno del amor de Dios, porque volví a Dios. Juan 13, 1 al 5, lo vemos eso claramente con Jesús.
Fíjense cómo dice, y quiero darles un poco el contexto de esto. Los discípulos habían estado la semana anterior, habían visto cómo Jesús se subió en asno y entraba a Jerusalén como un rey. Y estaban todos muy motivados los discípulos por el hecho de que ahora sí Jesús había llegado a ser más popular que nunca. Ahora más que nunca parecía que Jesús iba a ser coronado rey. Los discípulos estaban todos discutiendo quién iba a estar alrededor de él, cuáles iban a ser los planes del nuevo reino. Todo eso lo estaban viviendo con mucha expectativa y con mucha ansiedad y con mucha alegría. Es más, parecía que ahora estaban viviendo cosas que nunca habían vivido. Siempre habían tenido que andar por los campos, habían tenido que recorrer Samaria y no los querían, habían tenido que dormir en los jardines. Ahora, por primera vez en una Pascua, Jesús manda a alquilar un aposento alto que era muy bueno y era tan bueno que tenía un servicio de lavar los pies, cosa que los discípulos nunca habían experimentado algo así. Lo que pasa es que, claro, siempre que nosotros estamos en la carnalidad y Jesús hace algo con nosotros, Jesús nos frustra. Y Jesús, cuando alquiló el lugar, ese salón tan lindo, le debe haber dicho al dueño del salón: deja al chico que nos limpia los pies, déjalo libre que vaya a celebrar la Pascua con su familia. O me imagino que cuando estaban llegando, Jesús se adelantó primero, entró y lo vio al chico y le dijo, y simplemente para ver la sonrisa del chico, dice: mira, anda a celebrar la Pascua con tu familia. Y el chico le había dicho: pero es que necesito la plata. No, no te hagas problema, la plata está pagada, va a ser para vos. Anda y celebra con tu familia. Y ver la sonrisa del chico para Cristo era felicidad. Pero él también quería ver la felicidad de los discípulos cuando veía que alguien les lavaba los pies. Nunca, los discípulos siempre habían tenido que hacer tareas. Quizás Mateo era el único que no había tenido, que había tenido ya una experiencia de rico, pero quizás los otros discípulos nunca, nadie les había lavado los pies y quizás ellos habían tenido que lavar los pies de otros. Y ahora los discípulos venían todos contentos porque alguien les iba a lavar los pies. Ellos no iban a tener que hacer el trabajo de servicio. Y entonces se llevan la sorpresa de su vida. Y fíjense cómo describe Juan este pasaje de la vida de Jesús. Entonces, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Y ese ahora los amó hasta el final, o sea, a los discípulos. En otras traducciones dice así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Ahora les mostró toda la plenitud de su amor. Yo creo que esto se puede traducir: y ahora les va a mostrar toda la plenitud de su amor, porque iba a empezar a hacer cosas Jesús donde iba a revelarles la grandeza más, o sea, lo más inconmensurable de su amor. Y eso iba a frustrar a los discípulos, porque a veces para aceptar el amor de Dios tenemos que estar dispuestos a tirar abajo todas nuestras ambiciones egoístas que están basadas en el vacío que tenemos dentro. No, Jesús ahora iba a hacer una revelación de amor que los discípulos, después de ver eso, a pesar de que no entendieran lo que iban a ver, nunca más iban a querer separarse de Cristo. Porque cuando alguien se siente amado incondicionalmente, no se quiere separar más de esa persona que lo ama. Y Jesús entonces les va a mostrar la plenitud de su amor. Y les va a mostrar la plenitud de su amor y va a comenzar lavándole los pies. Dice, Jesús sabía, y fíjense esto qué interesante, Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. En otras palabras, está diciendo, Jesús sabía quién era. Y te hago una pregunta, ¿por qué Jesús sabía quién era? ¿Quiénes son las personas que saben quiénes son? Son las personas que saben que son amadas. Las personas que no saben quiénes son aquellas personas que no han percibido amor en la vida.
Pero la persona que sabe quién es, que está llena de amor, que ha recibido amor, ya sea por sus padres o ya sea por Dios, porque Dios puede suplir cualquier falta de amor que tengamos, y por eso está Dios. Porque no hay nadie incluso que haya crecido en un hogar perfecto, y no hay nadie que no tenga carencia de amor. Todos nuestros problemas en la vida son por carencia de amor. Pero Dios puede suplir todas esas carencias. Y cuando Dios suple todas esas carencias, así como Jesús sabía de dónde venía y con quién estaba, nosotros también, cuando en Dios encontramos esa relación con Dios, descubrimos quién es Dios, descubrimos el plan de Dios para nosotros, Dios nos llena de su amor y ahora nosotros sabemos lo que somos. Y entonces cuando sabemos lo que somos, dedicamos nuestra vida a servir. Dedicamos nuestra vida a dar, dedicamos nuestra vida para los demás. Ahora vivimos no para nosotros, sino para nosotros mismos, sino que vivimos para los demás. Vivimos en los demás. No es que yo vivo para que los demás me usen de trapo de piso, sino que vivo en comunión con los demás, vivo en relación con los demás y no vivo para beneficiarme a mí, sino que vivo para beneficiar a los otros, incluso a mis enemigos. Eso es lo que hace una persona llena de amor. Y entonces vuelvo a repetir, dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Qué es lo que hace una persona que está llena de amor? Sirve. No vive para sí, porque el amor no busca lo suyo. Es el secreto de la felicidad. Y Jesús terminó ese episodio después, ustedes ya saben, conocen bien ese capítulo, y terminó dándoles un mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento mejor les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En otras palabras, ¿qué es el mandamiento nuevo que Jesús te está dando? Ya en el Antiguo Testamento decía que había que amar al prójimo, pero en el Antiguo Testamento no había una referencia. Y entonces la gente amaba al prójimo de acuerdo a lo que ellos pensaban que era amar. Pero hay una referencia, dice, si tú quieres amar, tienes que amar como yo amo. Y entonces para amar como yo amo, dice Jesús, tienes que permanecer en mí, tienes que volver a tu esencia, tienes que dejar que yo te llene mi amor y tenemos que vivir juntos, porque yo los creé para vivir relacionados conmigo, no los creé para que sean independientes. Dios creó al hombre a su imagen en relación, Dios creó a Adán y Eva en relación con él. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios, allí comenzaron todos los problemas. Nosotros no somos seres independientes, somos seres enteros en Dios. Dios forma parte de nuestra esencia. Y hasta que no nos encontremos con el Dios de la Biblia, con el Dios que muestra Jesús, no con el Dios que muestran las instituciones, sino con el Dios de la Biblia, no vamos a poder vivir la plenitud de la vida. Vamos a estar siempre vacíos y siempre haciendo cosas por conveniencia, siempre haciendo cosas en hipocresía, siempre haciendo cosas para recibir otras cosas. Nunca voy a poder dar en plenitud sin esperar nada, que es el amor que realmente transforma y el amor que genera buenas relaciones. Un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Una cosa es servir desde la plenitud y otra servir desde mi propio vacío. Porque alguien puede decir, no, pero yo estoy activo en la iglesia. ¿Tu actividad está motivada por el vacío que tienes? ¿O está motivada realmente porque eres feliz dando? Está muy de moda esto y cada vez más. El servir para que nos vean. Vamos a hacer una visita, nos sacamos una selfie, vamos a dar comida a los pobres y hacemos un video mostrando realmente el pobre, la situación, queriendo enseñar una lección, pero ojo, que aparezca yo en la escena. Vamos a África y hacemos un informe de todos los bautismos que hicimos en África y todo lo demás. Y no nos damos cuenta que simplemente lo que estamos haciendo, estamos sirviendo de nuestro vacío. Que si no nos aplauden, no nos sentimos bien.
Que realmente no haríamos lo que haríamos si nadie nos vería. Simplemente podemos hacer aquello donde podemos estar nosotros en medio de la escena, donde nosotros podemos ser el centro, pero si no, no hacemos nada. Y por eso Jesús decía en Mateo 6, 3 y 4, decía, más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Te recompensará? ¿Saben qué? Eso está agregado. En ningún lado Jesús dijo te recompensará en público. Dijo te recompensará. Punto. Pero nosotros le agregamos en público. Porque ahora digo, yo voy a hacer esto. Está bien, que nadie me vea, pero que Dios me recompense en público después, ¿eh? Y estoy esperando a ver cuándo Dios me recompensa en público. No, Jesús dice, cuando hagas algo bueno, hazlo en secreto. Tampoco no te hagas el humilde diciendo, ay, yo no quiero que nadie vea. Entonces, que mi nombre no aparezca y eso, o lo que sea, haciendo un montón de lío para que vean que yo soy humilde. No, tampoco. Si lo ven, lo ven. Pero cuando lo hago, mi motivación tiene que estar porque yo me siento lleno del amor de Dios y hago lo que Dios quiere que haga. No para que me vean, no para que me saquen una foto, no para que aparezca mi nombre en un periódico. No, lo hago porque no puedo dejar de hacerlo. Lo hago porque mi felicidad está en salir de mí mismo, porque el amor no busca ¿qué? Lo suyo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo vive una iglesia que sirve desde su propio vacío? Y saben que las iglesias cristianas, lastimosamente a veces, hemos creado una cultura del servicio, pero el servicio hueco. Y que tenemos que proclamarlo. Hay un terremoto y entonces vamos con los carteles y dice, la iglesia de Forest City estuvo aquí. Y entonces estamos repartiendo. ¿Qué pasa si no ponemos el cartel? ¿Vamos a repartir también? ¿O necesitamos el cartel? No, hermanos, tenemos que aprender a llenarnos de Dios. Y lo digo por mí. Y a dejar que Dios se manifieste. ¿Cuál es la recompensa que Dios nos dará? No nos dará la recompensa en público. Cuando tú hagas algo en secreto, la recompensa la vas a tener en tu corazón. Que tu corazón cada vez va a estar más lleno del amor de Dios. Esa es tu recompensa y es mi recompensa. No es que la gente nos vea. ¿Cómo vive una iglesia que sirve desde su propio vacío? Primero, la liturgia. El programa de la iglesia está hecho para la iglesia. No, nosotros tenemos una misión y tenemos que alcanzar a los demás, a los necesitados. Pero a veces tenemos una liturgia tan complicada, a veces tenemos una liturgia tan elaborada que no llegamos a las personas sencillas, que es para nosotros, que es para lo que tenemos tradición en la iglesia, que es a lo que estamos acostumbrados. Pero adaptarnos a aquellos que queremos llegar, no. Y eso lo vemos muchísimo en las iglesias. Y yo creo que acá todavía no hemos llegado incluso a tener un programa que sea tan natural para la gente que queremos llegar. Gracias a Dios hemos sido un poco más flexibles, pero no quiere decir que hemos llegado. Los horarios de la iglesia. Yo me acuerdo cuando estaba en una iglesia en Argentina que se estaba muriendo la iglesia, literalmente. Venían 5 personas el sábado de la mañana, 6 personas, 8 personas. Yo estaba con un nudo en el estómago porque pensaba que cualquier sábado se cerraba la iglesia. Y nos dimos cuenta que la razón era porque empezaba el servicio demasiado temprano. Y entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que más gente pueda venir a nuestro servicio, para que los podamos servir? Y entonces salió de los jóvenes, ¿por qué no hacemos el culto a la tarde? Y yo sé que, ojo, hace poco hubo un problemita acá y no quiero, o sea, lo traigo. Ustedes cada uno póngase el sombrero, no se lo ponga. Y yo sé que nosotros nos equivocamos cuando comunicábamos la cosa porque no la comunicamos en el debido orden. Pero en esa iglesia, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que necesitábamos hacer las cosas para la gente que no venía a la iglesia, para la gente que queríamos alcanzar. Y pusimos por el verano el servicio a las 6 de la tarde. Ojo, no estoy diciendo que con esto no estoy preparando el camino. Ojalá que algún día nosotros evaluemos cuál es nuestra misión.
Pero pusimos el servicio a las 6 de la tarde por 3 meses y me acuerdo que hubo una hermana de iglesia que tenía como 30 años en la iglesia, era una de esas 7, que siempre venía y decía, ay no, si a mí me cambian el horario, eso no es, porque tenemos que poner a Dios en primer lugar. Es que nadie estaba diciendo que íbamos a dejar a Dios de lado, sino lo que íbamos a hacer, y justamente era ir a buscar en la mañana, ir a buscar a aquellas personas o comer junto con las personas que después queríamos invitar a la tarde. Bueno, la cuestión que esta hermana que tenía 30 años y que era una líder de la iglesia, me amenazó con que ella se iba de la iglesia, pero como eso ya había estado decidido por la iglesia, avanzamos y esta mujer se fue de la iglesia, a quien quiero mucho, no tengo ningún problema con esa persona, pero en 3 sábados la iglesia comenzó a llenarse y a los 3 meses la iglesia estaba llena. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de pensar en quién, en sí mismo, y pensó en aquellos que quería salvar, en aquellos que quería misionar. Las comidas, a veces podemos hacer un padlack que sea todo vegan el padlack. Y traemos una visita que no entiende nada, o sea, no sabe qué comer, o sea, no entiende eso. Es como que a nosotros nos lleven a un lugar donde nos sirvan todo cerdo. Yo no podría comer. Primero porque quizás, porque nunca he comido, y segundo porque me da asco. Pero si alguien sabe que yo no como cerdo y me invita y me pone todos platos de cerdo, me está diciendo que no lo quiero. Igual, si yo traigo a personas que comen carne y les sirvo toda una mesa vegan, no estoy pensando en las personas. Y con eso no quiere decir que acá vamos a hacer cualquier cosa. Pero es que tenemos que pensar porque el amor no busca lo suyo. La iglesia tiene que integrarse con la gente. La iglesia, sus mensajes, a veces hablamos, por ejemplo, cuando estaba también cuando era joven, fui un día a un culto de consagración que se decía, y el pastor predicó acerca del azúcar. Y hizo un llamado al final del sermón a dejar el azúcar. Yo me imagino si llegaba un drogadicto, alguien que se estaba por suicidar y se sentaba en la iglesia, ¿qué iba a escuchar? Un sermón sobre el azúcar. Imagínense, a veces estamos predicando para nosotros y no predicamos a Cristo, no predicamos lo que la gente necesita, no predicamos realmente lo que la gente a la cual queremos misionar, a la cual les queremos dar felicidad, necesitan para ser felices. No, estamos predicando cosas internas que tienen que ver con nuestras agendas o con nuestros problemas teológicos en los cuales estamos envueltos dentro de un sistema religioso. No, el amor no busca lo suyo. Y esto es lo que pasa con las iglesias cristianas. Las iglesias confunden misión con actividades, campañas de conferencias, cenas protocolares, congresos, juntas administrativas. Y pensamos que cuando estamos en eso estamos en misión. No, eso no es misión. El amor no busca lo suyo. Quiere decir, en lo que está diciendo Jesús, la persona que ama está en misión. ¿Y qué es la misión? La misión no es traer gente a la iglesia. ¿Qué es la misión? La misión, ¿saben qué es? Es compartir el amor con cual Dios me dio a mí, que me llenó en mi corazón, es compartir ese amor. Eso es misión. Es relacionarme con las personas para hacerlas felices por el amor que les doy. Es preocuparme por la persona que no tiene nada. Es preocuparme por aquel que está hambriento. Es preocuparme por la persona que necesita de mí una palabra de aliento y una palabra de ánimo. Eso es misión. Para misión no se necesita estudiar doctrinas, no se necesita saber teología, no se necesita predicar en grandes púlpitos. Para hacer misión se necesita interesarme por la persona que tengo al lado, porque en Cristo somos nosotros. Y cuando Cristo entra en mí, somos nosotros con la comunidad. Eso es misión. Y quiero presentarles un video que presentamos en todos los EDOs antes de comenzar un EDO. Es un poquito tenso este video. Si usted se pone nervioso, cierre los ojos. Quiero decirles que el video termina bien, no termina mal. Usted se va a imaginar que termina mal. Pero quiero mostrarles cómo muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana. Por favor, pongan el video. Esto podría representar una iglesia. Podría representar incluso la iglesia de Forest City.
Un poco tensionante, ¿verdad? ¿Será que hay alguien aquí en la iglesia que se está ahogando? Y nosotros estamos con nuestras actividades, yendo y viniendo, pasando por al lado de las personas, pero estamos activos en la iglesia. Misión es rescatar a esas personas que se están ahogando delante nuestro. Es olvidarnos de nosotros, de nuestras actividades, nuestra iglesia, y darnos cuenta que iglesia es buscar a las personas que se están ahogando. Iglesia, como siempre decimos, no es venir aquí. ¿Quién se está ahogando en tu trabajo y tú no te das cuenta porque estás tan enfocado en tu trabajo? Puede ser un hijo que se está ahogando en tu casa y tú con tus objetivos y tratando de solucionar los problemas que tienes y eso no te das cuenta de si tus hijos se están ahogando.
No, tenemos que hacer un alto porque el amor no busca lo suyo, pero ese alto no va a venir simplemente por hacer un alto y dedicarnos ahora a buscar a gente que se está ahogando. Si es que nosotros la gente que está alrededor nuestro se está muriendo, es por el hecho de que no estamos llenos de Dios. ¿Qué diferencia podríamos hacer aquí en Florecite si en vez de venir aquí todos los sábados a la iglesia estaríamos pendientes? Yo estoy seguro que aquí hay personas que se están ahogando. Y estaríamos pendientes simplemente acercarnos y darles la mano a alguien, saludar a alguien, darle cariño a alguien, darle un abrazo a alguien. Hay veces que ahí vienen personas a estas iglesias grandes porque les gusta pasar desapercibidas, porque piensan que son rechazados en todos lados. No vamos a hacer esto como estrategia de marketing, sino que tenemos que estar en misión porque Dios nos ha llenado el corazón. Y cuando Dios nos llenó el corazón, entonces ya no vivimos ya para nosotros. Vivimos en nosotros con Cristo, haciendo la misión que Él hizo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, salió de su zona de confort e hizo algo por los demás. Tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién ha salvado aquí en Forest City? ¿Realmente te has hecho amigo de alguien que sabes que estaba necesitado y le diste tu cariño para que esa persona pueda sentir que realmente vale en este mundo y que alguien se compadece o lo quiere? ¿O estás tan centrado en tu grupito nomás para sentarte bien en tu grupito que no estás dispuesto o no estamos dispuestos a cruzar ese límite de lo desconocido para salir de nuestra zona de confort y hacer lo que Jesús hizo, de venir y encarnarse en un mundo que incluso hasta estuvo dispuesto a rechazarlo, pero que Él siguió hasta el fin, como decía el versículo de Juan capítulo 13, así como los amó los discípulos, los amó hasta el fin. El amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. ¿Por qué el amor no busca lo suyo? Porque Dios es amor. Y Dios nos salva a nosotros, nos llena de su amor para que nosotros seamos felices dando amor a otros. Y quiero desafiarte a que pruebes hoy a llenarte con el amor de Dios. Comienza a llenarte con el amor de Dios y deja de exigir que los demás te den amor. Ya vas a ver cómo tu matrimonio cambia, ya vas a ver cómo tu familia cambia, ya vas a ver cómo la iglesia cambia. Simplemente si tú estás decidido a que Dios te llene de su amor y entonces en respuesta natural comenzar a dar amor a los otros. En vez de exigir que te amen, comienza tú a amar porque has sido amado por Dios. Solamente necesitas creer en el amor de Dios. Solamente necesitas abrir tu corazón a Él para empezar a vivir una vida llena de plenitud. Cuando vives en misión, que es dar amor a los demás, todos tus problemas emocionales comienzan a disminuir. Tu inestabilidad comienza a estabilizarse. Y tú comienzas a ver que los problemas que tienes no son tan grandes cuando te sientes amado. Pero cuando tú estás vacío de Dios, el más pequeño problema se transforma en la más grande pesadilla. Porque no tienes fuerzas, no sabes quién eres. Y lo único que necesitas es amor. ¿Estás dispuesto a que Dios te llene? ¿Estás dispuesto a entrar en este peregrinaje de misión? ¿Estamos dispuestos a que Dios transforme esta iglesia en vez de ser una iglesia de programas, que sea una iglesia que ama? Una iglesia que no hace las cosas para que la gente venga, sino que hace las cosas por el hecho de que no podemos hacerla de manera diferente. No hacemos una estrategia de ser simpáticos en la entrada para ser simpáticos y que la gente se sienta bien, sino que somos simpáticos porque no podemos vivir sin amar, porque Dios llenó nuestro corazón.
¿Estás dispuesto? Que Dios, en Jesús, sea todo en nosotros y que entonces podamos ser una iglesia que vive en misión y no vive para sí. Que Dios te bendiga.